Es un concepto confuso y difuso para uno de los territorios más ricos en recursos naturales del mundo, dueña de las mejores playas del planeta, el pulmón más biodiverso y la red hidrográfica con mayor caudal del globo. Hoy abordaremos América Latina, la de la materia prima. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Si bien han sido tratados como sinónimos, los términos Hispanoamérica e Iberoamérica son bien distintos. Su utilización por parte de la sociedad es la réplica de relaciones de poder. Y en este video lo vamos a conocer un poco más. Pero antes tengo que pedirte que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita. Recordá que haciendo esto me ayudas un montón a poder seguir armando estos videos y seguir mejorando el canal. Cuando nos referimos a Hispanoamérica, estamos haciendo referencia a un conjunto de países donde el español es la lengua materna. Se trata de un territorio integrado por 19 países que suman una población total superior a los 400 millones de habitantes. El término difiere ligeramente del de Iberoamérica, que comprende las naciones que tienen como idioma oficial tanto el español como el portugués. Es así que en el caso de Iberoamérica, a los 19 países debemos sumarle a Brasil. Como veremos a continuación, el concepto de Latinoamérica es muy complejo y no significa solamente remitirnos a la cuestión del lenguaje. Abarca cuestiones político-ideológicas, económicas y obviamente culturales. De hecho, el origen del término Latinoamérica fue utilizado por primera vez en Francia para distinguir la influencia católica, latina y mestiza del continente sudamericano y diferenciarlo así del norte anglosajón, que es protestante y que tiene escaso o nulo mestizaje. Y aquí aparecen los primeros cuestionamientos. Y la historia parece poner en duda estas afirmaciones hechas hace mucho tiempo. ¿Quiénes son los latinoamericanos? ¿Quién nos acuñó el término? ¿Sigue hoy teniendo el mismo significado? Para esto hay varios ejemplos. ¿Alguien duda en excluir a Haití de América Latina? Sinceramente no. El francés, su idioma materno, es una lengua latina o romance. Pero ojo, si hacemos esto, deberíamos incluir dentro de América Latina también a Canadá, o por lo menos a las regiones francófonas, que hablan en francés, de su ciudad, Quebec. Sucede algo similar con las regiones latinoamericanas de habla inglesa, como Jamaica, Belice, Guyana y todos los territorios ultramarinos británicos, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, San Cristóbal y Neves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, y espero no haberme olvidado de ninguno, y si así sucedió, déjalo en los comentarios. Entonces, no hay dudas, y desde el lenguaje, o por lo menos desde lo cotidiano, América Latina corresponde a todos los territorios que están al sur del río Bravo, y la frontera es entre Estados Unidos y México. Es por eso que decimos que es un concepto difuso, confuso y muy complejo. Su historia es geopolítica antes que lingüística. La región comprende más de 20 millones de kilómetros cuadrados de superficie que corresponden aproximadamente al 13% de la superficie emergida del planeta. Por su extensión, América Latina presenta una gran diversidad geográfica y biológica. En ella se encuentran prácticamente todos los climas del mundo, y gracias a esto es el hogar de numerosas especies de animales y vegetales. De hecho, en Brasil, la selva del Amazonas posee la mayor biodiversidad de especies animales y vegetales de todo el globo. También cuenta con algunos de los mayores ríos e importantes recursos alimenticios, energéticos, minerales y obviamente recursos fósiles. América Latina, de hecho, es la segunda zona del mundo con mayor cantidad de reservas petroleras, después de Oriente Medio, y concentra una proporción superior al 20% de las reservas mundiales de petróleo y gas. Y en este sentido, Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo comprobadas de todo el globo, más de 300.000 millones de barriles. Chile y Perú son los principales productores de cobre de todo el planeta. Y Perú, además, es el quinto productor de oro del mundo. Bolivia y Argentina tienen las mayores reservas de litio y Argentina, a su vez, es el principal exportador de soja del planeta. Brasil, por su parte, es el mayor productor de café del mundo. Colombia es el mayor productor de hojas de coca e insumo fundamental de la bebida más consumida del planeta. Parece ser que al sur del río Bravo tenemos un continente muy rico en recursos naturales, pero pese a tenerlos todos a disposición, según las estadísticas e indicadores de la mayoría de los organismos internacionales, y si tenemos en cuenta estos indicadores socioeconómicos, América Latina es una de las regiones más desiguales de todo el planeta. En términos generales, podemos decir que la mayor parte de los países latinoamericanos son países subdesarrollados. Esto significa que una gran parte de la población no posee una calidad de vida adecuada. Sus ingresos son muy bajos o no acceden a los beneficios del desarrollo industrial y tecnológico. De hecho, en algunos de los países latinoamericanos la tasa de desempleo y pobreza son muy elevadas. Si hablamos de ingresos, podemos hacer referencia al indicador conocido como PBI, es decir, el Producto Bruto Interno.
o sea, todo lo que un país produce anualmente. Y si a esta cifra la dividimos por la cantidad de habitantes, vamos a tener el PBI per cápita. Los países con menor PBI per cápita de la región, según las estadísticas del Fondo Monetario, son Venezuela, Nicaragua, Haití, Honduras y Bolivia. Sin embargo, el PBI, aunque es muy utilizado, no es uno de los mejores indicadores para comparar entre países, ya que con este indicador no podemos ver cómo se distribuyen las riquezas dentro de un mismo país. Muchas veces países petroleros gozan de un PBI muy alto, sin embargo los beneficios de la explotación petrolera solo se concentran en algunas personas, y en esos países los índices de pobreza también son muy altos. Por ello, lo mejor para comparar entre países es analizar estadísticas socioeconómicas, es decir, no solo tener en cuenta el PBI, sino también indicadores que estén enfocados en cómo viven las personas y no quizás en con cuánto viven las personas. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo elabora todos los años el informe sobre desarrollo y en él aparece el índice de desarrollo humano. Este es otro indicador y en este caso tiene en cuenta la esperanza de vida de la población del país, es decir, el promedio de años que viven las personas allí, la educación medida por los menores escolarizados en los diferentes niveles del sistema educativo y el ingreso monetario dentro de las diferentes familias. Chile y Argentina, Uruguay, Panamá, Costa Rica tienen un IDH considerado muy alto. Cuba, México, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, Bolivia y Venezuela tienen un IDH alto. El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras tienen un IDH medio y el único país con IDH bajo es Haití. Haití supo ser la perla del Caribe. Es un país extremadamente golpeado por catástrofes naturales como el huracán Matthew en 2016. Entre 1923 y 2006, Haití deforestó todos los bosques tropicales que cubrían sus cerros y montañas para extraer, entre otras cosas, aceite de palma. La pendiente del terreno, sumado a las intensas lluvias y la pérdida de la cubierta forestal, ha producido en este territorio un lavado del suelo. El 90% de sus suelos hoy son infértiles. Es así que este país es incapaz de solventarse económicamente sin ayuda externa. Pero todo este subdesarrollo latinoamericano tiene una explicación teórica que radica en la configuración histórica del territorio, es decir, en cómo las sociedades latinoamericanas, a partir de la influencia europea y norteamericana, fue produciendo ese espacio geográfico. Durante la etapa colonial, la ciudad de Potosí, en Bolivia, era una de las más pobladas. Tenía más o menos 160.000 habitantes, y también era una de las más ricas del mundo. Los españoles que la habitaban gozaban del lujo y la riqueza extraída de la naturaleza. De hecho, el rey Carlos V la denominó la Villa Imperial. El agotamiento de la plata en el Cerro de Potosí, sumado a la explotación de los pueblos originarios y la mano de obra esclava durante los últimos 5 siglos, nos muestra hoy una Potosí con un 67% de pobreza extrema. Durante la etapa agroexportadora, en los inicios del capitalismo en América, Argentina era el granero del mundo, llenando las panzas de una Europa en guerra. Hoy, solo el 1% de la población argentina concentra el 33% de la tierra. Durante la mitad del siglo XX, América Latina vivió un ciclo de revoluciones, como la de El Salvador, Honduras, Guatemala, Cuba, Ecuador y Bolivia. Durante este periodo se desarrollaron los modelos sustitutivos de importaciones y los estados de bienestar, que en la mayoría de los países contribuyeron a un crecimiento de los derechos de la clase trabajadora y obrera. Las últimas décadas del siglo XX, con el fin de la Guerra Fría y la caída del socialismo a escala global, tuvo un desenlace feroz para los países latinoamericanos. Si no te acordás lo que fue la Guerra Fría, en el canal hicimos un video y te lo dejo acá. Salvo la excepción cubana, el modelo capitalista imperante en todos los países latinos se desarrolló bajo los preceptos de una economía liberal pero renovada, a la que llamamos neoliberalismo. Existen innumerables artículos científicos que describen al neoliberalismo, entre los cuales elegimos destacar 4 características y en el canal hay un video que lo explica con mayor profundidad. Estamos hablando de descentralización, desindustrialización, flexibilidad laboral y privatización de empresas públicas. Este modelo fue posible e instaurado mediante la violencia. Durante la segunda mitad del siglo XX, casi todos los países latinoamericanos sufrieron feroces dictaduras, como Pinochet en Chile, Banzer en Bolivia, Bouterse en Surinam, Stroessner en Paraguay y otros a lo largo del continente. Estas dictaduras militares, apoyadas por el gobierno de Estados Unidos y la complicidad de Europa, socavando las bases del estado de bienestar.
algo que la escritora Naomi Klein denomina la doctrina del shock. De esta manera se sentaron las bases del neoliberalismo y aparecieron nuevos actores sociales para dominar la escena. Estamos hablando de las empresas multinacionales. Estas grandes empresas extraen recursos de los países latinoamericanos, aprovechan las ventajas impositivas que otorgan los gobiernos neoliberales, la flexibilidad laboral y la existencia de numerosa población desempleada y una muy baja regulación ambiental. Estas son ventajas a nivel económico fundamentales para desarrollar grandes inversiones y obviamente generar puestos de trabajo que la gente siempre necesita. En Guatemala hay más de 300 proyectos mineros vigentes y 400 en proceso. Es el cuarto productor de azúcar del mundo y tiene más de 165.000 hectáreas deforestadas y sembradas con aceite de palma. En Honduras, los proyectos mineros afectan a 350.000 hectáreas. Sin embargo, la minería solo produce el 1% del PBI hondureño. Como podemos ver, América Latina ha sido moldeada desde afuera, con la complicidad de las clases y élites dominantes. En la actualidad, América Latina es considerada por las grandes potencias como una fuente ilimitada de recursos naturales, al igual que hace 5 siglos cuando sus países todavía eran colonias. Este modelo que llamamos neocolonial y que también pudimos ver en África en el video anterior, está basado en un modo de aprovechamiento de los recursos naturales de manera extractivista, que busca la mayor rentabilidad posible manejando solo tiempos económicos, negando los tiempos ecológicos y produciendo al mismo tiempo daños ambientales irreparables. ¿Hasta cuándo la unidad latinoamericana permanecerá dormida? ¿Cuáles estrategias políticas y económicas permitirían un desarrollo endógeno del territorio? ¿Es posible pensar América Latina bajo prácticas económicas con desarrollo sustentable? Te leo en los comentarios. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado y que hayas aprendido un poco más. No te olvides dejar acá abajo tus comentarios o cualquier cuestión de la que quieras opinar. Podemos hacer un intercambio buenísimo. Tampoco te olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. De esta manera me ayudas un montón a poder seguir creando contenido y obviamente mejorando cada video. Espero que se encuentren bien en este contexto de pandemia y les mando un gran abrazo.